Nadie en el pueblo sabía que aquella noche de 1910 sería la última vez que las campanas de la parroquia de la Purísima Concepción llamarían a misa. Nadie imaginaba que las calles empedradas de Real de 14, que durante más de un siglo resonaron con el ruido de carretas cargadas de plata y el bullicio de más de 40.000 almas, quedarían en silencio antes del amanecer. Esta es la historia que los viejos del pueblo nunca quisieron contar completa, la historia de cómo la codicia de un hombre y el secreto de una mina maldita vaciaron un pueblo entero en una sola noche. Real de 14 era más que un pueblo minero. Era un imperio de plata enclavado en lo alto de la Sierra de 14, en San Luis Potosí, donde la tierra escupía metal precioso como si las entrañas de la montaña fueran inagotables. Desde 1772, cuando se descubrieron las primeras vetas, el Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, había crecido hasta convertirse en uno de los centros mineros más prósperos de toda la Nueva España. Las haciendas de beneficio trabajaban día y noche. Los comercios vendían desde telas finas traídas de Europa hasta herramientas para los barreteros que descendían a las profundidades. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Don Evaristo Montalvo era el administrador de la mina más importante del Real, la mina de la Purísima, aquella que había dado la bonanza más grande que se recordaba, con leyes de plata tan altas que cada tonelada de mineral rendía 900 kilos del metal blanco. Pero en 1910, cuando la revolución empezaba a sacudir los cimientos del país, la Purísima ya no era lo que había sido. Los métodos de explotación estaban obsoletos, las vetas más ricas se habían agotado, y los mineros murmuraban en las cantinas que la montaña ya había dado todo lo que tenía que dar. Don Evaristo era un hombre alto, de bigote engomado y mirada dura, de esas que no pestañean cuando toman una decisión. Había llegado al Real, siendo apenas un contador joven, enviado por el Tribunal de Minería desde la capital, y con los años había ascendido hasta convertirse en el hombre más poderoso del pueblo, después del dueño de las minas, don Refugio Santibáñez, un anciano rico que vivía en la Ciudad de México y que hacía años no visitaba sus propiedades. La tarde del 15 de octubre de 1910, Evaristo recibió una carta sellada con lacre rojo. El mensajero, un arriero polvoriento que había cabalgado 3 días desde Matehuala, le entregó el sobre con manos temblorosas. La carta era de don Refugio, y su contenido era claro como el agua de manantial. Las minas debían cerrarse. Ya no había dinero para pagar a los trabajadores, los precios de la plata habían caído, y con la revolución acercándose, lo más prudente era abandonar el Real, antes de que los zapatistas o los villistas llegaran a saquear lo poco que quedaba. Evaristo leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo la rabia le subía por el pecho como agua hirviendo. Cerrar las minas significaba el fin de Real de 14. Sin la plata, el pueblo moriría, los comerciantes cerrarían sus tiendas, las familias se marcharían en busca de trabajo a otros lados, y en cuestión de meses, aquel lugar que había sido el orgullo de San Luis Potosí se convertiría en un pueblo fantasma. Pero Evaristo sabía algo que don Refugio ignoraba. Sabía algo que ningún otro hombre en el Real conocía, excepto un viejo barretero llamado Cipriano, que llevaba 50 años bajando a las entrañas de la Purísima y que había visto cosas que prefería no contar. 2 semanas antes, Cipriano había llegado a la oficina de Evaristo con el sombrero de palma entre las manos y la mirada esquiva.
Don Evaristo, había dicho con voz rasposa, necesito hablar con usted a solas. Los dos hombres se encerraron en el despacho, y Cipriano sacó de su morral un pedazo de roca que brillaba como si tuviera luz propia. Era plata casi pura, plata nativa, de esa que se encuentra una vez en la vida. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Evaristo, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. Cipriano tragó saliva antes de responder. En el nivel más profundo de la Purísima, don Evaristo, donde nadie baja ya porque dicen que está maldito, donde se aparece el Jergas. El Jergas era la leyenda más famosa del Real. Decían que era el fantasma de un ingeniero minero que había muerto hacía décadas en un derrumbe, y que ahora vagaba por los túneles abandonados, vestido con su ropa de trabajo, dando órdenes a los vivos como si aún estuviera al mando. Algunos mineros juraban haberlo visto, una figura gris que los llamaba a seguirlo hacia las profundidades. Los que lo seguían encontraban plata, sí, pero también se perdían en galerías inexploradas, y cuando finalmente lo rescataban, contaban historias de voces en la oscuridad y de túneles que no estaban en ningún mapa. El Jergas me llevó hasta allí, dijo Cipriano, y su voz temblaba. Me hizo señas para que lo siguiera. Caminé por túneles que nunca había visto, bajando más y más, hasta que llegamos a una galería donde el techo gotea agua negra. Ahí estaba la veta, don Evaristo. Una veta como no se ha visto en 30 años, pero cuando quise sacar más mineral, el Jergas me miró fijamente y desapareció, y entonces escuché el agua. Evaristo escuchó con atención. ¿Qué agua? Cipriano se santiguó antes de responder. Hay un acuífero abajo, don Evaristo. Si se perfora más, la mina se va a inundar. Por eso cerraron ese nivel hace 20 años. Pero la veta está ahí. Es la veta más rica que he visto en mi vida, pero para sacarla habría que drenar el agua o bombearla. Y eso costaría una fortuna. Durante 2 semanas, Evaristo había guardado el secreto como un avaro guarda sus monedas de oro. No le había dicho nada a don Refugio, ni a los otros administradores. Aquella veta representaba una fortuna incalculable, suficiente para que un hombre viviera como rey el resto de sus días, pero también representaba un riesgo enorme. Si intentaba extraerla sin los recursos adecuados, la mina se inundaría y todo se perdería. Ahora, con la carta de don Refugio en las manos, Evaristo entendió que había llegado el momento de tomar una decisión. Podía obedecer la orden, cerrar las minas e irse del Real con las manos vacías. O podía arriesgarse a extraer aquella plata en secreto, aunque eso significara poner en peligro a todos los mineros que trabajaban en la Purísima. Esa misma noche, Evaristo reunió en su casa a 5 hombres de confianza: Cipriano, el barretero que había encontrado la veta; Hermenegildo, el capataz de los turnos nocturnos; Laureano, un comerciante que prestaba dinero a los mineros; Cleofas, el herrero que fabricaba las herramientas; y Macedonio, un antiguo soldado que ahora trabajaba como vigilante de las haciendas de beneficio. «Señores», les dijo Evaristo mientras servía pulque en jarros de barro, «el dueño ha ordenado cerrar las minas. En 1 mes este pueblo será historia, pero yo sé que todavía hay una veta que nos puede salvar, una veta que nos puede hacer ricos a todos nosotros. Lo único que necesito es que me ayuden a sacarla antes de que el Real se vacíe». Los 5 hombres se miraron entre sí. Hermenegildo fue el primero en hablar. «Don Evaristo, si hay una veta, ¿por qué don Refugio no la explota?» Evaristo sonrió con amargura. «Porque don Refugio no sabe que existe, y aunque lo supiera, no le interesaría. Él ya es rico, nosotros no. Esta es nuestra única oportunidad». Cipriano intervino con voz grave. «Don Evaristo, esa veta está donde aparece el Jergas,
y está encima del acuífero. Si perforamos mal, la mina se inunda y morimos todos los que estemos abajo. Evaristo lo miró fijamente. Entonces perforaremos bien. Tú conoces esos túneles mejor que nadie, Cipriano. Tú nos guiarás. Laureano, el comerciante, preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y cómo vamos a sacar la plata sin que nadie se dé cuenta? Hay más de 300 hombres trabajando en la Purísima. Evaristo ya lo había pensado. Trabajaremos de noche en turnos secretos, solo nosotros 5 y 10 hombres más, los más confiables. Les pagaremos el triple de lo que ganan normalmente. Sacaremos el mineral, lo fundiremos en secreto en la hacienda de beneficio de Laureano, y cuando tengamos suficiente, nos vamos del Real antes de que alguien sospeche. Macedonio, el viejo soldado, soltó una carcajada seca. Eso es robo, don Evaristo, robo al patrón. Evaristo no apartó la mirada. El patrón nos ha robado durante décadas, pagándonos una miseria mientras él se hace más rico. Esto no es robo, esto es justicia. Uno por uno, los 5 hombres aceptaron. El pacto se selló esa noche con un apretón de manos y un juramento sobre la Biblia de la madre de Cipriano. Nadie hablaría de esto con nadie. Ni con sus esposas, ni con sus hijos, ni con sus hermanos. El secreto moriría con ellos o los haría ricos. Durante las siguientes 2 semanas, el plan se puso en marcha. Cada noche, después de que terminaba el turno regular de mineros, Cipriano guiaba al grupo secreto de 15 hombres hacia las profundidades de la Purísima, bajando por escaleras de madera que crujían bajo sus botas, atravesando galerías húmedas donde el aire olía a piedra mojada y a pólvora vieja. Llevaban lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes de roca y avanzaban en silencio, como ladrones en una casa ajena. La veta estaba exactamente donde Cipriano había dicho, una franja de plata nativa que recorría la pared de la galería como una cicatriz brillante. Los hombres trabajaban con picos y barretas, arrancando el mineral pedazo por pedazo, llenando costales que luego subían a la superficie a través de un tiro abandonado que nadie vigilaba. Pero cada noche que bajaban, los hombres sentían una presencia, un frío que no venía del exterior, sino de las profundidades mismas de la tierra. Algunos juraban escuchar pasos detrás de ellos, el sonido de botas sobre piedra, aunque cuando volteaban no había nadie. Otros decían haber visto una figura gris al final de los túneles, un hombre vestido de ingeniero que los observaba en silencio antes de desvanecerse en la oscuridad. «Es el Jergas», murmuraban los mineros, santiguándose. «Nos está vigilando». Cipriano, que había pasado media vida en aquellas minas, sabía que el Jergas no era una simple leyenda. Había algo en esas profundidades, algo que no quería ser molestado, pero la codicia era más fuerte que el miedo, y cada noche seguían bajando, seguían perforando, seguían arrancando plata de las entrañas de la montaña. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. La noche del 30 de octubre de 1910, todo cambió. El grupo había extraído ya casi media tonelada de plata pura, suficiente para que cada uno de los 15 hombres tuviera asegurado el futuro de su familia por varias generaciones. Esa noche, Evaristo decidió que sería la última. Sacarían el mineral que quedaba, cerrarían el túnel para que nadie descubriera lo que habían hecho, y en una semana abandonarían Real de 14 para siempre, cada uno tomando un rumbo diferente. Pero cuando los hombres llegaron a la galería profunda, encontraron algo que los heló la sangre. En la pared de roca, escrito con algo que parecía carbón, había un mensaje en letras irregulares. «No saquen más. El agua viene». Los hombres se quedaron paralizados, mirando aquellas palabras. ¿Quién escribió esto?
preguntó Hermenegildo con voz temblorosa. Nadie respondió porque todos sabían la respuesta. Nadie más bajaba a esos túneles. Nadie más conocía el secreto. Evaristo, tratando de mantener la calma, ordenó a los hombres seguir trabajando. «Es una broma de alguno de ustedes», dijo, aunque su voz no sonaba convincente. «Terminemos esto y salgamos de aquí». Pero Cipriano negó con la cabeza. «Don Evaristo, yo conozco al Jergas. He trabajado en estas minas desde que era un niño. Mi padre me contó que el Jergas era don Anselmo Villarreal, un ingeniero que murió hace 50 años cuando perforó una galería y el agua lo ahogó junto con otros 20 mineros. Desde entonces, su espíritu protege la mina. Si nos advierte que el agua viene, es porque viene». Evaristo apretó los puños. «No voy a renunciar a esta fortuna por una leyenda de borrachos». Y sin esperar respuesta, tomó una barreta y empezó a golpear la veta con fuerza, arrancando pedazos de plata que caían al suelo con un sonido metálico. Los otros hombres dudaron, pero la codicia pudo más que el miedo. Uno por uno, volvieron al trabajo. El sonido de los picos contra la roca resonaba en las paredes del túnel, mezclándose con el goteo constante del agua que se filtraba desde el techo. Y entonces Macedonio escuchó algo, un ruido sordo, lejano, como un trueno bajo tierra. «¡Silencio!», gritó. Todos dejaron de trabajar y prestaron atención. El ruido se hacía más fuerte, más cercano. Era el sonido del agua, mucha agua, un río subterráneo que se abría paso a través de la roca. «¡El acuífero se rompió!», gritó Cipriano. «¡Hay que salir de aquí!». Los hombres soltaron las herramientas y corrieron hacia la salida, tropezando en la oscuridad, con las lámparas de aceite balanceándose en sus manos. Pero el agua era más rápida. Un torrente negro y helado empezó a inundar la galería, subiendo por sus tobillos, sus rodillas, su cintura. Evaristo sintió cómo el agua lo empujaba, cómo la corriente lo arrastraba hacia atrás. Trató de aferrarse a las paredes, pero estaban resbalosas. A su alrededor, los gritos de los hombres se mezclaban con el rugido del agua. Las lámparas se apagaron una por una y la oscuridad se volvió total. No se sabe cuántos de aquellos 15 hombres lograron salir con vida. Algunos dicen que solo 5 sobrevivieron, entre ellos Cipriano y Macedonio. Otros aseguran que todos murieron ahogados en las profundidades de la Purísima y que sus cuerpos nunca fueron recuperados. Lo que sí se sabe es que aquella noche el nivel más profundo de la mina quedó completamente inundado y que el agua negra empezó a subir por los otros túneles, anegando galerías enteras. Cuando el sol salió la mañana del 31 de octubre, la noticia ya se había extendido por todo Real de 14. La mina más importante del pueblo estaba inundada. No había forma de drenarla sin máquinas especiales que costarían una fortuna. Y con la orden de don Refugio de cerrar las operaciones, nadie iba a invertir un solo peso en salvar la Purísima. Esa misma semana, los otros dueños de minas del Real, al ver lo que había pasado, decidieron cerrar también sus operaciones. La revolución se acercaba, los precios de la plata estaban por los suelos, y ahora la mina principal estaba perdida. No tenía sentido continuar. En cuestión de días, los despidos empezaron. Primero fueron los barreteros, luego los cargadores, después los empleados de las haciendas de beneficio. Los comercios cerraron porque ya no había clientes con dinero. Las familias empacaron sus pertenencias en carretas y burros y empezaron a marcharse hacia Matehuala, hacia San Luis Potosí, hacia donde hubiera trabajo. El éxodo fue masivo y rápido. Real de 14, que en su época de oro había albergado más de 40.000 habitantes, se vació en cuestión de semanas. Las calles empedradas quedaron desiertas. Las casas de adobe se cerraron con tablones clavados en puertas y ventanas.
Las tiendas fueron abandonadas con mercancía y todo. La plaza de toros de cantera rosa, donde alguna vez se habían celebrado corridas multitudinarias, quedó en silencio. El palenque de gallos, donde los hombres apostaban su salario completo en una sola pelea, se llenó de polvo y telarañas. La parroquia de la Purísima Concepción, con su fachada neoclásica y su imagen de San Francisco vestido de charro, siguió en pie. Pero las misas se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que el sacerdote también se marchó. Para finales de 1910, Real de 14 era un pueblo fantasma. Solo quedaban unas pocas familias, las más pobres o las más tercas, que se negaban a abandonar la tierra donde habían nacido. Pero incluso ellas sabían que el Real había muerto. Los años pasaron, y con ellos vinieron las historias. Los viejos que habían conocido la bonanza del pueblo empezaron a contar a sus nietos sobre aquella noche de octubre en que la mina se inundó. Algunos decían que había sido un accidente, que el acuífero se había roto naturalmente por la presión del agua. Otros murmuraban que había sido un castigo, que alguien había querido robar plata en secreto y que el Jergas había vengado la traición inundando los túneles. Cipriano, si es que sobrevivió, nunca volvió a hablar de lo que pasó aquella noche. Se dice que se fue del Real al día siguiente de la inundación, llevándose solo lo que cabía en un morral, y que jamás regresó. Macedonio apareció muerto 3 meses después en Matehuala, con los bolsillos llenos de monedas de plata que nadie supo explicar de dónde habían salido. Hermenegildo se volvió loco, según cuentan, y pasó sus últimos años hablando solo en las ruinas de la hacienda de Beneficio, diciendo que el Jergas lo perseguía en sueños. De Evaristo Montalvo nunca se supo nada. Algunos aseguran que murió ahogado en el túnel, arrastrado por el agua negra junto con su codicia. Otros juran haberlo visto años después en Guadalajara, convertido en un mendigo que pedía limosna en las puertas de las iglesias. Y hay quien dice que aún vaga por las ruinas de Real de 14, buscando la entrada a aquella galería maldita donde dejó su fortuna y su alma. Lo que es cierto es que la mina de la Purísima nunca volvió a abrirse. El agua siguió ahí, en las profundidades, guardando el secreto de aquella veta de plata que nadie pudo disfrutar. Y con el paso de las décadas, Real de 14 se convirtió en una leyenda, en un símbolo de cómo la ambición puede destruir lo que generaciones construyeron con sudor y sangre. Hoy en día, el pueblo ha renacido como destino turístico, nombrado Pueblo Mágico en 2001. Los visitantes caminan por sus calles empedradas, admirando las construcciones de cantera que sobrevivieron al abandono, visitando las ruinas de las haciendas de Beneficio y los tiros de las minas cerradas. Muchos vienen por la cultura huichol, que considera sagrado este lugar al que llaman Wirikuta. Otros vienen buscando el misticismo que se respira en el aire frío de la sierra, pero los guías locales, cuando llevan turistas a visitar la entrada sellada de la mina de la Purísima, todavía cuentan la historia del Jergas. Dicen que en las noches sin luna se puede ver una luz moviéndose en las profundidades del tiro inundado, como si alguien siguiera trabajando ahí abajo. Y que a veces, cuando el viento sopla fuerte entre las ruinas, se escuchan voces que llaman desde las entrañas de la tierra, voces de hombres que nunca pudieron salir. Los mineros viejos, los pocos que quedan y que conocieron al Real en sus últimos días de vida, se niegan a acercarse a la Purísima. Ellos saben que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Saben que la montaña da, pero también quita. Y saben que cuando un hombre elige la codicia sobre el respeto, la tierra siempre cobra su precio. Hay una placa de bronce en la entrada de la mina, colocada décadas después de la tragedia, que dice: «En memoria de los hombres que dieron su vida en busca de la plata».
pero no dice cuántos fueron, ni cómo murieron, ni qué buscaban realmente aquella noche de octubre. Esos detalles se perdieron con el tiempo, mezclados con la leyenda y el olvido. Sin embargo, en las cantinas de Matehuala, donde aún se reúnen los descendientes de los mineros del Real, se cuenta una versión diferente de la historia. Se dice que Evaristo y sus cómplices sí lograron sacar parte de la plata antes de que la mina se inundara, que la escondieron en algún lugar de la sierra, planeando regresar por ella cuando las aguas se calmaran, pero que nunca pudieron hacerlo, porque el Jergas los maldijo. Y que hasta el día de hoy, en algún recoveco de las montañas que rodean Real de 14, hay costales llenos de plata esperando a que alguien los encuentre. Claro que nadie ha encontrado ese tesoro, y los que han ido a buscarlo por su cuenta, adentrándose en las galerías abandonadas y los túneles que aún no se han derrumbado, casi siempre regresan con las manos vacías y el rostro pálido, jurando que sintieron algo en la oscuridad. Una presencia que los observaba, pasos que los seguían. Una voz que susurraba en un idioma que no alcanzaban a entender. Real de 14 se vació en una noche, dicen las leyendas. Pero la verdad es que se vació en semanas, en un éxodo lento y doloroso de familias que dejaban atrás sus casas, sus recuerdos y sus muertos enterrados en el panteón del cerro. Se vació porque la plata se agotó, porque la revolución llegó, porque los métodos de explotación quedaron obsoletos y porque nadie quiso invertir en salvar un pueblo que ya había dado todo lo que tenía que dar, pero también se vació por la codicia de unos pocos hombres que creyeron que podían engañar a la montaña, que creyeron que podían tomar lo que no les pertenecía sin pagar las consecuencias. Y la montaña les enseñó, como le ha enseñado a tantos otros a lo largo de la historia, que hay fuerzas en este mundo que no se pueden comprar ni controlar. El último habitante permanente de Real de 14, antes de que el pueblo renaciera como atracción turística, fue un anciano llamado Don Eusebio, que vivió solo entre las ruinas durante casi 20 años. Cuando le preguntaban por qué no se marchaba, por qué se quedaba en un pueblo muerto, él respondía siempre lo mismo. Alguien tiene que cuidar que los muertos descansen en paz. Alguien tiene que asegurarse de que lo que pasó aquí no vuelva a pasar. Don Eusebio murió en 1965 y con él se fue la última conexión directa con el Real de 14 original, el pueblo de La Plata, el pueblo de los mineros, el pueblo que vivió y murió por el metal que sacaba de las entrañas de la sierra. Y cuando los turistas recorren las calles empedradas y toman fotografías de las fachadas coloniales, pocos saben la historia completa. Pocos saben que bajo sus pies hay kilómetros de túneles inundados y que en esos túneles, quizás, todavía quedan los restos de hombres que apostaron su vida por un sueño de riqueza. Y en las noches, cuando el último turista se ha ido y el pueblo vuelve a quedar en silencio, los que viven ahí dicen que se puede escuchar el sonido del agua corriendo bajo tierra. Un río negro e incansable que sigue fluyendo, guardando secretos que ya nadie recuerda, protegiendo una veta de plata que ya nadie podrá tocar. Porque Real de 14 no se vació en una noche por casualidad. Se vació porque algunos hombres olvidaron que hay cosas más importantes que el oro y la plata. Olvidaron que la tierra es sabia, que la montaña tiene memoria y que toda traición, tarde o temprano, se paga con sangre o con destierro. Y así fue como un pueblo que había sido el orgullo de San Luis Potosí, que había brillado como la plata que extraía de sus minas, quedó convertido en un monumento al olvido, en un recordatorio de que la codicia destruye más rápido de lo que la ambición construye. La próxima vez que escuches hablar de Real de 14, del pueblo fantasma que se vació en una noche,
Recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada leyenda hay hombres de carne y hueso que tomaron decisiones, que amaron, que traicionaron, que murieron. Y recuerda que las montañas nunca olvidan.